Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 202 de la lectura de la palabra. Y hoy vamos a continuar con Juan capítulo 14, versos 18 al 24. Hay veces que no puedo grabar todos los días porque, aunque sí la leo, la palabra requiere que haga un poquito más de estudio para ser responsable yo, ¿verdad? A aplicármela a mí mismo y luego enseñarla. Vamos a comenzar en el verso 15 y luego continuamos con la lectura de hoy, que es del 18 al 24. Quiero que me acompañen y les aconsejo que ustedes allá lean por su propia cuenta. El mejor maestro no es Teddy Rock, el mejor maestro es el Espíritu Santo de Dios. Comencemos, dice así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado también por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Gracias al registro del apóstol Juan, porque nos da el privilegio de poder leer, escudriñar las palabras que se dijeron solamente a los discípulos. Qué privilegio tenemos, ¿verdad? Cómo vivimos la vida a través de las palabras de Jesús al alentar con sus palabras a los discípulos, diciéndole que no los va a dejar solo. Leímos anteriormente que Jesús promete y que le pide al Padre que en su partida Él va a enviar al Espíritu Santo, el cual leímos anteriormente que es el Paracleto, es un abogado defensor, un consolador, que va al lado de los discípulos y por ende también va al lado de nosotros porque creemos en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es una garantía que Jesús nos da a nosotros también de que no nos va a dejar solo. Esta parte del discurso de Jesús comienza con una declaración a sus discípulos conmovedora. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y qué interesante que Jesús le está diciendo como si fuera un padre, no los voy a dejar huérfanos. Cuando se te va un ser querido, un padre, una madre, un abuelo o un abuelo, un ser bien querido, sientes que no hay nadie que te pueda consolar, no hay nadie para ayudarte en tu necesidad o darte un consejo, un consuelo o un apoyo. No sé si has estado ahí, pero cuando tú pierdes a alguien hay un vacío que nadie lo puede consolar. Jesús anticipó este sentir que iban a tener los discípulos al ver que Jesús se iba. Pero Él les prometió y les dijo, no los dejaré huérfanos, no los dejaré en esa condición, no los voy a dejar sin apoyo y sin consejo, no los dejaré solo. Ya le estaba anticipando el dolor, la frustración, quizás el sentir de perdición, de que no tienes rumbo, de que no tienes identidad, porque hay una cosa que los discípulos hicieron y es que dejaron todo por seguir al Maestro. Ellos amaron a Jesús y el constante escuchar que se iba a ir los tenía con el corazón
turbado. Anteriormente leímos que Jesús dijo varias veces: no se turbe vuestro corazón, porque ya Jesús sabía que el sentir de no estar con ellos, a ellos los iba a turbar y grandemente los iba a desorientar. Pero Él iba a enviar al Consolador, al abogado, defensor, para que nunca estén solos. Fíjate en las palabras de Jesús que añadió al final de la declaración y dice como promesa: vendré a vosotros. Y no está claro qué es lo que quiso decir Jesús con esto. Podríamos interpretarlo en diferentes formas. Jesús prometió justo antes de ascender al cielo, dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es Mateo 28:20. Sabemos que en términos la naturaleza de Jesús en esa forma ya Él no está con nosotros, pero en su forma divina Él nunca nos dejará solos. Así que puede ser que cuando Jesús dijo vendré a vosotros, fue cuando el Espíritu Santo descendió a los discípulos en el lugar alto, en el aposento alto. Puede ser una referencia sobre eso que ocurrió en Hechos. Otra alternativa que muchos comentaristas sugieren es que Jesús se refería a su venida, final, al final de la era, cuando volverá a reunir su iglesia. Esa es la menos probable en mi pensar. Que podemos traducirla de esa forma. Otra posibilidad es que se refiere a después de su resurrección. Yo vendré, yo volveré a ustedes. Puede ser para mí que se estaba refiriendo cuando Él venga después de su resurrección. En dos ocasiones en el Antiguo Testamento, los relatos de las apariciones de Jesucristo después de la resurrección se decía: y Él viene a ellos, o Él vino a ellos. Un ejemplo es Juan 20:26. Cuando se levantó de la tumba, no fue al público, a Jerusalén, a toda la comunidad, a presentarse milagrosamente, sino que solamente se presentó a sus discípulos y a sus seguidores. Estas venidas pueden haber sido lo que nuestro Señor tenía en mente. El siguiente verso refuerza esa teoría. Jesús dijo: todavía un poco y el mundo no me verá más. Vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Eso hace como que para mí, al interpretar esto, no está hablando de su venida final, sino está diciéndoles que cuando Él resucite, que fue lo que pasó, Él no se va a presentar a Jerusalén completo, sino que se va a presentar a ellos y a sus discípulos cercanos, porque no eran 12 nada más, habían muchos más discípulos. El verso 20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día, hay un día específico. Jesús le confirma a sus discípulos que no será visto más por el público como antes, pero ellos sí lo verán y sabrán que Él está en el Padre y el Padre en ellos. La resurrección es la prueba de que todo lo que dijo Jesús y todo lo que hizo Jesús era por autoridad del Padre, porque tenía la misma naturaleza divina que Dios. La muerte, para los que creen en Él, no podrá con ellos, por ende, por resultado, porque Él venció a la muerte. Solo está hablando de esa venida, y para mí, ¿verdad? Puedo interpretar esto, que Él está diciendo que después de la resurrección vendré a ustedes. No vendré a Jerusalén ni al público, pero vendré a ustedes, y ahí ustedes van a creer que yo estoy en mi Padre y en mi Padre está en mí. Corintios 15, 20, 21 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos, es decir, el primero de muchos en ser resucitado a una nueva vida. Cuando los discípulos lo vieron en su gloriosa resurrección, definitivamente supieron que todo lo que Él decía y todo lo que Él hizo era innegablemente cierto. Se eliminaron todas las dudas y estaban convencidos de que Jesús era Dios, así como Él había afirmado
todo el tiempo. Incluso Tomás, que dudó de él, Jesús le permitió que tocara sus heridas para que creyera. Y luego que Tomás tocó sus heridas, Jesús dijo, bienaventurados aquellos que no vieron y creen. Nosotros somos parte de esa oración de Jesús, porque quizás no lo vemos humanamente, pero aquellos que hemos creído en Jesús por la fe dada por el Espíritu Santo como regalo para que nadie se gloríe, Él nos llama a nosotros bienaventurados. Cuando Pablo fue a Atenas y debatió a los filósofos, les dijo en Hechos 17, 30, 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la generación estaba ignorante que Jesús no era simplemente un ser humano, sino que era Dios con nosotros. En estos tiempos, esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Por qué dijo por aquel varón Pablo? Porque le estaba hablando a personas que sabían de Jesús como un mero hombre. Solo está hablando a aquel varón que ustedes piensan que es un mero hombre, es el que Dios ha puesto como juez sobre todas las cosas, dando fe a todos por haberle levantado de entre los muertos. En otras palabras, Dios mostró quién sería juez designado al resucitarlo de la tumba. La resurrección fue la forma de Dios Padre autenticar todas las verdades que fueron declaradas por Jesús. Así la resurrección se convirtió en el credencial definitivo de Jesús, que Jesús es Rey de Reyes y Señor de señores, y es el único que ha vencido la muerte. No quiero apresurarme porque quiero hablar del verso 20, porque hay algo bien importante que tenemos que nosotros como cristianos entender para nuestro comportamiento. Jesús dijo en el verso 20, aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En las epístolas de Pablo se habla con frecuencia no solo de creer a Dios, sino de creer en Jesús. Esto habla de una posición, no solamente de simplemente información. Para nosotros esto significa que si eres cristiano, estás en Cristo. Como resultado, tenemos una unión no solo con Cristo, sino entre nosotros. Y esa unión trasciende cualquier otra relación. Esto tiene implicaciones asombrosas. ¿Por qué digo esto? Porque si odio a mi hermano o odio a mi prójimo, no solo estoy pecando contra esa persona, sino también estoy pecando contra Jesucristo. ¿Cómo puedo despreciar a alguien que es hecho a la imagen de Dios y al mismo tiempo decir que amas a Dios? No podemos odiar a una persona que fue creada a la imagen de Dios, que podemos ver, y decir que amamos a un Dios que no podemos ver. La forma o la evidencia que tenemos el amor de Dios es cuando nos amamos los unos a los otros. Somos uno en Cristo Jesús. Esta unión es la base para un amor especial y la comunión en el cuerpo de Cristo. Jesús pasó diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Jesús estaba diciendo, si me amas, emanará de ti obediencia. Luego agregó, y mi Padre lo amará, y nosotros iremos a él y haremos nuestro hogar en él. Él dijo, si me amas y amas mis palabras, entonces mi Padre le amará porque él me ama. El que ama mis palabras, el Padre le ama, porque mis palabras no son mías, sino de mi Padre quien me las dio. Continuó mostrando que lo contrario es cierto. El que no ama a Jesús no lo va a obedecer. El que no obedece los mandamientos de Jesús es porque de él no emana amor para con Dios. No estoy hablando de perfección, porque incluso cuando caemos, el que está en Cristo lo primero que quiere hacer es ir con su falla delante de él, porque él solo es el que puede restaurar y perdonarnos
a nosotros. Verso 24 dice, así como uno debe amar a Cristo para guardar su palabra, aquellos que lo aman escudriñan y pasan tiempo con su palabra. Lo contrario es cierto, aquellos que no les interesa Dios y no les interesa Jesús, no pasan tiempo con la palabra, ni tienen ningún deseo de obedecerlo. Por ende, nosotros tenemos que ser la luz del mundo, la sal de la tierra, los que ponemos no simplemente sabor, sino los que cuidamos, los que preservamos la humanidad con nuestro amor y viviendo. Recuerda que Jesús no está ya con nosotros en una forma humana, pero está a través de nosotros. Nosotros somos sus manos, sus ojos, su boca, sus pies. Nosotros podemos abrazar a una persona, podemos darle una palabra de aliento, una palabra de fe. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y si permanecemos en su palabra, sus mandamientos permanecen en nosotros, va a emanar de nosotros esa obediencia. No por obligación, sino por relación. Podrá ser que no deseemos leer la palabra, en especial las palabras de Jesús, porque quizás entendemos o podríamos decir, si la leo voy a ser responsable, si voy a la iglesia pues tengo que cambiar mi vida, si comienzo a estudiar e indagar las cosas de Jesús pues me hago culpable porque no estoy listo para cambiar. Pero ya somos culpables. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, Dios vino en forma de hombre y se manifestó entre nosotros. Gloria como la única, como solo el Padre puede hacer. Él vino y fue la luz de los hombres. No seamos de esos hombres que siguen rechazando la luz. Ya somos responsables. Te invito a que tengas una relación con la palabra de Dios. No hay nada que yo haya encontrado que sea mejor que la palabra de Dios. No simplemente algo místico, es algo real, es algo histórico, es algo palpable, es algo que puedes tocar, que puedes sentir. Pero llega un momento donde tu mente no puede entender todas las cosas, porque ¿quién puede entender las cosas de Dios? Sino solo el Espíritu de Dios. ¿Quién puede entender el corazón del hombre? Sino el Espíritu del hombre. Para entender las cosas de Dios tenemos que tener ese consolador, ese paracleto que está a nuestro lado y que nos lleva a toda verdad. Comencemos a comprender, a entender, a leer que Jesucristo, está en el Padre y el Padre está en Jesucristo, ¿verdad? Y lo poderoso que acabo de leer es que ellos morarán en nosotros. ¿Cómo puede el Padre y el Hijo morar en nosotros? A través del Paracleto, del Espíritu Santo. Amén. Espero que haya sido de bendición y léanlo por su propia cuenta. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermoso día.